Muy bien, hermanitos y hermanitas. Pues hoy no vamos, en principio, si nos sobra tiempo, no vamos a leer proverbio, sino que tal como he dicho esta mañana en el grupo, vamos a analizar una cuestión que yo no he escuchado a ninguna religión que explique la verdad, la verdadera gran cuestión que hay, que estamos afrontando los seres humanos. Algunos nos han dicho que es un asunto como este, otro que es un asunto como aquel. Los testigos de Jehová nos enseñaron que la gran cuestión era la soberanía universal de Dios, que estaba en disputa, la soberanía de Dios con el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso yo entiendo que no es verdad, que la gran cuestión a la que todos nos enfrentamos es otra, y es muy importante que la sepamos para que de esa manera actuemos en consecuencia. Pero si alguno, pues no sé, quiere, esta mañana he dicho que íbamos a hablar de esto, pues os invito para empezar, hermanos, a que deis vuestros comentarios sobre este asunto de cuál es la gran cuestión a la que se enfrenta desde su creación la humanidad. No desde la creación, sino desde el momento en que Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue la gran cuestión que tiene que resolverse? ¿Alguien desea comentar sobre este asunto? Bueno, no os amontonéis todos a la vez, ¿no? Por favor, no sea que no sepa quién escoger. Vale, vamos a ver. Vamos a comenzar, pues. La gran cuestión que todos tenemos que afrontar, ¿cómo podemos saber, sin lugar a dudas, que la entendemos? ¿Cómo podemos afirmar cuál es la gran cuestión? Bueno, yo creo saber cuál es esa gran cuestión y creo que la entiendo. Y esa gran cuestión la encontramos empezando por, hacemos referencia a Génesis 3, 14 al 19, donde allí se habla acerca de los sucesos que ocurrieron en Edén. ¿Recordáis? Está llamando Dios a Adán y Eva y allí hay cosas que se relatan. Dice, oímos tu voz en medio del jardín, pero nos escondimos porque estábamos desnudos. Entonces dice Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién os lo dijo? Del árbol del que os dije que no comieseis, ¿habéis comido? Y Adán contesta, sí, hemos comido, yo he comido, la mujer que tú me diste fue la que me lo dio, así es que comí. La mujer que tú me diste fue la que me lo dio, así es que comí. Su excusa. Y a Eva dice, no, la serpiente me engañó, así es que comí. Y a continuación, Dios hace un juicio, da un castigo a Adán, naturalmente en armonía con lo que ya se le había dicho, que iba a morir, el salario que el pecado paga es muerte, etcétera. Da un castigo a Eva, aumentaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolores de parto darás a luz hijos, y tu deseo, tu necesidad vehemente será por tu esposo, y él te dominará. Pero hay una sentencia de Satanás, pero nadie, porque claro, Dios le pregunta a Adán, ¿por qué pecaste? ¿Por qué has hecho eso? A Eva, ¿por qué has hecho eso? Pero no se escucha la conversación de Satanás. No la escuchamos. ¿Qué defensa tenía él? Alguna defensa tenía que tener. ¿Por qué hizo eso? Uno pudiera pensar que no se puede saber. En cambio, sí que podemos saber
¿cuál seguramente fue la defensa que Satanás esgrimió? Satanás naturalmente no se atrevió a poner en duda la soberanía de Dios el Todopoderoso. No, no. Entonces, la base para lo que hoy vamos a considerar la encontramos en el libro de Job. Así que os invito, hermanos, a que acudáis al libro de Job y vamos a leer algunos versículos que van a revelar cuál es la gran cuestión y cosas que tenemos que entender porque nos afectan de lleno. ¿Ok? Así buscamos en el libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer primero del 6 al 12. ¿Algún voluntario o voluntaria que desee leerlo? Hermana Arancha. Hola, buenas tardes. Vale, yo leo de la Nueva Versión Internacional. El 1 del 6 al 12 dice: Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás: ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas las posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Muy bien, muchas gracias, hermana Arancha. Leído esto, ¿hay algo que queráis comentar que os llame la atención, que vaya abriendo luces o vaya aportando algo esta lectura a la gran cuestión que tenemos que afrontar toda la humanidad? Esta conversación de Jehová con Satanás es crucial, es clave. Esta conversación, la que tiene después, y tres expresiones que aparecen ahí, ¿vale? Y aunque no se nos reveló en Génesis la defensa que Satanás hizo de él mismo, en cambio, en estas dos conversaciones que tiene con Jehová, nos revela con toda seguridad en qué consistió la defensa que Satanás hizo de él mismo, porque Jehová le pediría cuenta, no le diría: a ver, ¿y tú por qué le has hecho esto a la humanidad? ¿Por qué has hecho esto? Vamos a notar algunos de los aspectos de esta conversación. Primero, tiene que ser algo muy relevante, porque ¿a qué viene que Dios mismo le diga a Satanás: ¿te has fijado en Job, un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Un hombre bueno? ¿Por qué le diría esto a Jehová, a Satanás? De ahí inferimos ya una idea. La respuesta de Satanás es por nada que a Job te ha temido. No lo estás protegiendo. Ahora, para variar, alarga tu mano, quítale lo que tienes y verás cómo te maldice. Ahí tenemos ya, en esta primera conversación, tenemos base suficiente para entender cuál es la cuestión que se planteó en el principio, sobre la humanidad. O sea, tenemos dos partes. Por una parte, Jehová, que dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto, por ende, por extensión, aplicaría a toda la humanidad. O sea, Dios tiene confianza en que los humanos pueden ser buenos, pueden ser justos, pueden ser rectos. Pero Satanás opina lo contrario. ¿Es por nada que Job ha temido a Dios?
Sí, Satanás habla mal de los humanos. Dice que Job no era bueno, que Job era un egoísta y que si le quitaba lo que tenía, como Job era un egoísta, maldeciría a Dios en su propia cara. Maldeciría a Dios en su propia cara. Jehová le da permiso a Satanás, pero le pone límites. ¿Vale? Mira, vamos a zanjar esta cuestión. No pensemos que Jehová de manera arbitraria o porque le gusta permite que Job tenga que ser probado de esta manera, sino porque detrás había una gran cuestión, la gran acusación de Satanás sobre la humanidad. Satanás seguramente en el jardín de Edén se excusó diciendo, es que con la humanidad, Dios, tú te has equivocado. Porque tú has dicho que los hombres son a nuestra imagen y semejanza. Y mira, yo me he dado cuenta de que no. Y por eso, mira, a ver, con una sencilla prueba, mira, Adán y Eva los he puesto contra ti. Te han escupido en tu propia cara. Tú le has dado la vida, tú le has dado un cuerpo precioso, le has dado un futuro y mira cómo te han pagado. Porque la humanidad no merece ser llamada hija de Dios. Son malos. Por eso yo lo que he hecho es poner al descubierto cómo son esta raza de egoístas. ¿Recordáis que en Apocalipsis dice, ahora han acontecido la salvación y la gloria y la honra, etcétera? Dice, porque ha sido arrojado abajo el acusador de nuestros hermanos que los acusa día y noche delante del trono de Dios. Así, no nos parece a nosotros que Satanás esté rivalizando con Dios por la soberanía, sino aquí, tanto en Job como en Apocalipsis, se dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos que los acusa día y noche. En una palabra, como Satanás ha pecado, ha querido conseguir algo y no se salió con la suya, en su defensa tiene que demostrar, para poder salvar su vida, que la humanidad no merece ser hija de Dios, no merecen que se les llame a imagen y semejanza de Dios, sino que somos unos repugnantes egoístas que solo pensamos en nosotros, que solo miramos nuestro ombligo, que solo nos preocupan nuestros intereses. Eso es lo que Satanás está diciendo. No es una cuestión de soberanía en la que él ponga en duda el derecho que Dios tiene a gobernar. Porque, fíjate, hay asamblea en el cielo, se presentan los ángeles, Satanás también se presenta allí, por tanto tiene que haber algo en un juicio, tiene que haber una cuestión delante del universo, porque a Satanás aún se le permite presentarse delante de Dios junto a todos los ángeles. Porque hasta que no se dicte juicio sobre él y se demuestre que es un mentiroso y que ha acusado a la humanidad injustamente, hasta que no se demostrase eso, hasta entonces Satanás se podía presentar delante de Dios, acusando a Job. Y por esa razón el libro de Job, recuerdo que cuando estaba estudiando unos cursos de teología bíblica en una iglesia evangélica, que me encantó hacerlo, recuerdo una hermana que dijo que el libro de Job no le decía nada, no servía para nada. ¿Qué hacía ese libro en la Biblia? Y yo le dije, hermana, no te equivoques, el libro de Job es la joya de la corona. Sin el libro de Job no podríamos saber con exactitud, tan claramente como podemos saber cuál es la gran cuestión que hay en el universo con respecto a la raza humana. Así, la gran cuestión, empezamos a ver que no es la soberanía de Dios, sino es si los seres humanos merecen ser hijos de Dios, merecen continuar viviendo, si merecen que Dios los tenga en cuenta. Aquí vemos como naturalmente Dios es el valedor de la humanidad, Dios es valedor de la humanidad y Satanás ya, porque en esta conversación que acabamos de leer, ya venía de atrás.
Porque si no, ¿a qué le dice Jehová? ¿Te has fijado en Job? Un hombre justo y recto. Fíjate, aquí tienes un hombre bueno. ¿Por qué lo diría Jehová? Pues porque ya había esa cuestión de que Satanás era el acusador desde el Edén, es el acusador que nos acusa día y noche delante del trono de Dios, diciendo que los seres humanos solo miramos nuestro embriago, solamente somos unos egoístas. Desgraciadamente, hermanos, tiene razón en el caso de muchos. Tuvo razón en el caso de Adán y tiene razón en el caso de muchos. Pero empecemos a pensar, no tiene razón en el caso de todos. En el caso de Job perdió la partida, pero es que luego vino otra derrota mucho mayor que ya fue decisiva, ¿vale? Porque en el caso de Job podría decirle Satanás a Jehová, bueno, pero me pusiste límites. Por eso Dios mandó a la tierra, por eso era necesario que viniese a la tierra un hombre de verdad, pero no un semidios, ni un dios, hombre 100%. Y ese hombre 100% tenía que vencer a Satanás y demostrarle que el hombre cuando está plenamente desarrollado espiritualmente, puede aguantar las pruebas hasta la muerte. Que el hombre puede ser lo que Dios dijo que era, a su imagen y semejanza. Así que aquí vemos la cuestión por una parte, ¿verdad? El primer episodio de este capítulo, la conversación en el cielo, o sea, empezó en Edén, allí no se ve lo que Dios le dijo a Satanás, ni cómo Satanás se defendió, pero lo que leemos en Job nos ayuda a entender cuál fue la defensa de Satanás y cómo el resto de la Biblia confirma el acusador de nuestros hermanos que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Vamos viendo, ¿verdad? Seguimos con la idea. Luego al final comentamos todos, hermana Arancha, ¿vale? Quiero llamar la atención porque aparece 3 veces, aparece en este relato que vamos a leer, este que hemos leído, y los 2 que quedan, aparece 3 veces una expresión que es de vital importancia. Dice, pero ahora extiende tu mano y golpea todo lo que tiene y seguro que te maldice en tu mismísima cara. Vale, eso ocurre. Ahora vuelve a el segundo episodio, Job capítulo 2, versículos 1 al 9. Vamos a leerlo. Job 2, 1 al 9. De nuevo pedimos un voluntario o una voluntaria para que los lea. Job 2, 1 al 9. ¿Quién desea leerlos? Vale. Del 1 al 9. Sí, por favor, Mari. Vale. A ver, un segundito que se abra porque tarda un poco. La tableta es un poquito lenta. Bueno. Ya llegó. Adelante. Gracias. Después llegó el día en que los hijos del Dios verdadero entraron para ocupar su puesto delante de Jehová. Y Satanás también se presentó entre ellos para ocupar su puesto delante de Jehová. Entonces Jehová le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? De discurrir la tierra y de andar por ella. Le contestó Satanás a Jehová. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y evita todo lo malo. Aunque tú tratas de visitarme para que acabe con él, sin motivo. Él todavía sigue aferrándose a su integridad. Pero Satanás le respondió a Jehová, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene por salvar su alma, su vida. Así que si tú ahora extiendes tu mano y golpeas su carne y sus huesos, seguro que te maldice en tu misma cara. Era hasta el 9, ¿no? Sí, por favor. Jehová entonces le dijo a Satanás, mira, él está en tus manos, pero no le quites la vida. Con eso Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con úlceras dolorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job tomó un trozo de una vasija rota para rascarse y se quedó sentado entre la ceniza. Muchas gracias, hermana Mari.
Falta el 9, ¿no? Sí, ahí era, hasta ahí, sí, ya. Es que el 9 no lo leí. Ah, perdona, porque pues no era hasta el 9, porque me he equivocado, cariño. Era hasta el 8. Vale. Pues yo te he cortado cuando... perdóname, era Vale. el 9 también lo vamos a leer, pero después, ¿vale? Perdona. Vale. Vale, Gracias, Arancha, por darme la palabra. hasta el 8. Notamos, segundo episodio. Vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Jehová está sentado en su trono, se reúnen todos los ángeles delante de él, aparece Satanás y Jehová vuelve a decirle: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y evita todo lo malo. Y añade: aunque tú tratas de incitarme para que acabe con él sin motivo. Estas palabras son muy significativas, pues debemos entender que no aplican solo a Job, ya que si a un hombre tan bueno como Job, Dios, Satanás está incitando a Dios para que acabe con él, eso se hace extensivo a toda la humanidad. Así, la acusación de Satanás es: debes acabar con toda la humanidad porque son una raza de escoria, de egoístas, de gente que no merece la vida. Tú tratas de incitarme para que acabe con él sin motivo. Se arrepiente Satanás y dice: perdona, sí, Señor, me he equivocado. No, porque a él le va la vida. Sabe que le va la vida, porque cuando se demuestre que Satanás no tiene razón, entonces el juicio de él está completado, que ese juicio se completó ya hace 2000 años. Cuando Jesucristo venció a Satanás en la tierra, él pisó por anticipado la cabeza de la serpiente. Y ahí, lo mismo que el día que se hizo juicio sobre Adán, no murió ese mismo día, pero ahí se sentenció a Satanás. Pero vamos por partes. ¿Ves? Satanás sigue insistiendo. Pierde interés de piel y todo lo que el hombre tiene lo dará en el favor de su alma. Para variar, alarga tu mano y tócale y verás si no te maldice en tu cara. De nuevo Jehová le dice: vale, puedes hacer, pero no le quites la vida. De nuevo aparece la palabra seguro, que te maldice en tu mismísima cara. Exactamente igual que en Job 2, 9 y 10, donde la esposa dice, finalmente su esposa le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. 3 veces en este relato aparece la expresión maldice a Dios. Satanás dice 2 veces que el hombre, si es sometido a prueba, maldecirá incluso al mismísimo Dios. Y la esposa, seguramente controlada por el diablo, repite las mismas palabras, incita a Job a dejar de ser fiel y a que maldiga a Dios. Por otra parte, también en este relato vemos que Satanás puede causar enfermedad e incluso podría matar a Job, porque todos los hijos de Job murieron a manos de él. Podría matar a Job si Dios no le pusiese límites. De esta manera vemos como también en este mundo los demonios están causando grandes estragos a veces para las personas que no son siervos de Dios. Aquellos que no se sujetan a Dios, mediante prácticas demoníacas pueden llevarlos a enfermedades, incluso a la muerte. Pero no es eso lo que nos interesa ahora, eso solo es un anexo. En realidad lo que nos interesa ahora es entender que la gran cuestión a la que la humanidad se enfrenta es si merece la vida o no, si merece una segunda oportunidad o no, si merecen ser llamados hijos de Dios o no, si merecen ser catalogados como imagen y semejanza de Dios. Dios nos avala, Dios confía en nosotros, Dios cree en nosotros, especialmente en nosotros, hermanos, en los que hemos declarado que amamos a Dios y que hemos entregado nuestra vida a Dios, si es que la hemos entregado. Porque claro, pudiera ser que no la hayamos entregado, pero
los hijos de Dios estamos siendo acusados día y noche delante del trono de Dios, o estábamos siendo. Porque me parece que ahora ya Satanás no está en esa condición, porque el juicio de él, como dijo Jesucristo, ahora el gobernante de este mundo ha sido echado fuera. Ahora se ha hecho ya el juicio sobre el gobernante de este mundo. Porque la gran cuestión que tenía que demostrarse era si el hombre, la raza humana, merecía ser hija de Dios, si merecía ser llamados imagen y semejanza de Dios, o sencillamente éramos animales egoístas, una creación fallida de Dios. Porque eso es lo que Satanás está diciendo todo el rato. La raza humana es una creación fallida, Señor. Son egoístas siempre. Si se les somete a prueba, al mismísimo Dios maldecirán, al mismísimo Dios maldecirán. Y esa es la gran cuestión que se planteó ante la humanidad, gran cuestión que quedó resuelta cuando Jesucristo, plenamente hombre, sin ser un Dios, sino plenamente hombre, vino y murió una muerte de tormento, porque por eso se exigió que la muerte de Jesucristo fuese una muerte más allá de lo normal. Por eso Dios tuvo que permitirlo, para mostrar ante todo el universo. ¿Recordáis? Porque esto no ocurrió en privado, una conversación privada entre Satanás y Jehová, no. Allí estaban todos los ángeles escuchando. Y Satanás se rebeló o habló mal en contra de la humanidad delante de todos los ángeles. Así era una asamblea presidida por Dios, pero en la que él hizo afirmaciones delante de todos los ángeles, delante de todo el universo. Por ahí puede ser que vayan los tiros cuando el apóstol Pablo dice que las hermanas se cubran por causa de los ángeles, porque es un asunto el nuestro, es un asunto universal y notorio. Y la gran decisión que se tenía que tomar, que gracias a Dios ya no es esta, ya se ha tomado, es si la raza humana debe volver a entrar dentro de la familia de Dios, debemos recuperar la vida eterna, debemos recuperar los privilegios que nuestro padre Adán perdió. Y eso ya se ha dilucidado. A nivel general y global se ha dilucidado. Pero ¿y tú, hermano? ¿Y yo, hermano? Hermana, ¿y yo? ¿Y tú? Ahora que sabemos esto, es fácil que nos venga a la memoria el proverbio: sé sabio, hijo mío, o sé sabia, hija mía, y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Tenemos en el cielo un avalador, dos avaladores, Jesucristo y Dios, nuestro Padre. Ellos han dado la cara por nosotros. Ellos han dado la cara por la raza humana. Y más especialmente por aquellos que nos hemos bautizado, aquellos que nos hemos presentado diciendo que somos hijos de Dios. Y ahora nosotros, ¿cómo vamos a actuar? El resultado final de la humanidad ya se ha dado, porque está escrito, Dios no falla, y además porque ya hace 2000 años esto quedó zanjado. Pero ¿tendrá Satanás razón con respecto a nosotros? ¿Solo servimos a Dios por interés? ¿Solo servimos por salvar nuestra miserable carne? Muchas veces, cuando he estado hablando acerca de la salvación, algunos hermanos me han dicho: si tal es el caso, como tú dices, ¿para qué quiero ser yo cristiano? ¿Para qué quieres tú ser cristiano? O sea, solo eres cristiano para salvarte. O sea, lo que dice Satanás. O sea, exactamente lo que dice Satanás, ¿no? ¿No eres cristiano por amor? Sí, los hijos de Dios, los que amamos la justicia, aquí tenemos una gran lección. Cuando entendemos la gran cuestión que se planteó en el universo, ¿quién la planteó? Satanás. ¿Quién tuvimos de avalador? Dios. ¿Quién nos ha salvado? Nuestro Padre. No es una cuestión de soberanía, como se nos había dicho, ni mucho menos.
La soberanía de Jehová. Vosotros en la asamblea que veis ahí, que Dios se presenta a los ángeles, ¿veis ahí que alguien desafíe la soberanía de Dios? ¿Satanás está desafiando a la soberanía de Dios? ¿Os parece que la está desafiando? No, ¿verdad? Yo al menos no lo veo. No sé vosotros. Bueno, hasta aquí una breve exposición de este asunto. Antes veía alguna mano, no sé si hay preguntas y cuestiones, añadidos, algo que ayude o algo que contradiga. Hermano Benjamín. Buenas tardes, hermanos. Disculpen que no encienda la cámara, estoy en la casa de mi madre, o que está de fondo, creo que no está apropiado. Bien, he estado escuchando atentamente la exposición que ha hecho el hermano Diego desde su inicio, y vemos que hemos entrado en un camino de no pensar automáticamente, como nos enseñó la organización, que todo esto era para cumplir un desafío o para resolver un desafío a la soberanía de Dios que planteó Satanás. Evidentemente, hay cosas que se desprenden al analizar la conducta de Satanás, de lo que él ha hecho en la Biblia, y vemos que cuando él tentó a Jesús, él le ofreció todo a cambio de que se le adore. Él quiere que se le adore. Sin embargo, pese a eso, él llevó esto a un nivel en el principio, en Génesis, de engañar a Adán y a Eva para que no hagan la voluntad de Dios. Y eso lo metió a él, a Satanás y a la humanidad en el camino de la desaprobación de Dios. En esa desaprobación, a él le correspondió la condenación a destrucción. Como bien explicó el hermano Diego, Satanás está condenado a destrucción en base a lo que él planteó. Si analizamos Proverbio 27:11, citado acá por el hermano Diego, también yo lo había escrito, hay un elemento en la gramática que se llama objeto directo o complemento directo, que es bueno que lo veamos. Una definición yo encontré acá sobre este complemento directo u objeto directo. Dice, también llamado complemento directo, es el fragmento de la oración que recibe la acción del verbo directamente y siempre en primer lugar. Proverbios 27:11, sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Toda la acción corresponde de la manera en que responda el ser humano. Cómo llegue a responder el ser humano al hacer la voluntad de Dios, al actuar con sabiduría. Vemos que en el caso de Job, Job actuó con sabiduría. Y Dios pudo dar una respuesta a Satanás. Mira que no es así como tú alegas, que todo ser humano me sirve por interés. Vimos que en el caso de Jesús, cuando vino a la tierra, también fue así. Se le pudo suministrar una respuesta a Satanás. Mira, hasta su vida, hasta afrontar la muerte, se mantuvo fiel por amor a la humanidad y a mí. Hasta el punto de cuando estaba orando pidió que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿por qué es el afán de Satanás de hacer que los humanos pequen? ¿Cuál es ese afán que lo motiva? ¿Que él le tiene un odio a la humanidad o que él tiene un capricho de decirle a Dios, ellos no son igual que nosotros, los seres espirituales? Yo veo algo más. Yo veo que como Satanás está condenado por su acción en el Edén a destrucción, él tiene un intenso anhelo de salvarse. Y la única manera de Satanás salvarse a esa condenación de Dios es mediante su justificación.
¿Cuál es la justificación a Satanás? ¿Qué lo justificaría? Si él hiciese que todos los humanos, absolutamente todos, no hagan la voluntad de Dios. Que no haya nadie que haga la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, él diría, tú ves, Jehová, nadie quiere hacer tu voluntad. Y por eso es ese afán en hacer que los humanos actúen mal. Sin embargo, gente como Job, Jesús cuando estuvo en la tierra, José, muchos siervos fieles del presente y del pasado, le están dando una respuesta a nuestro Creador para que se la dé a Satanás. Tú ves que no es así como tú dices. Entonces, por lo tanto, el diablo está condenado por las buenas acciones de seres humanos que se portan igual que Job. Y por eso es que su intenso afán en todos los tiempos es hacer que toda la humanidad, que todos pequen. Por eso es que él se concentra mucho en los cristianos, en los que quieren servir a Dios, y los acusa día y noche, porque a los que ya él tiene metidos en el pecado, ya eso le están dando la razón a él. Pero a los que no, que están luchando contra el pecado, en eso él se concentra, en perseguir, acusar, tentar día y noche, para él tratar de, al menos en una generación de humanos, decir, mira, en esta generación nadie te sirve. Y sin embargo no lo logró ni siquiera en los días del diluvio, porque en los días del diluvio estaban Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra estaba Lot y su familia. Es decir, siempre hay alguien, hay quienes le sirven a Dios, y esas personas son las que con sus acciones condenan a Satanás, porque él no podrá salvarse, porque lo que él afirmó no es así, sino que es falso. Y por eso es que Proverbio 27:11, aunque la acción recaiga sobre la conducta de los humanos, también queda subordinada el empeño o la tutela, la confianza que Dios tiene en los humanos para darle una respuesta a Satanás en base a la conducta humana solamente. Efectivamente, hermano Benjamín. De hecho, es así. Lo que ocurre es que, o sea, de hecho, en el libro de Apocalipsis dice que se vieron las almas de los que estaban en el altar, los que habían muerto por dar testimonio de Jesucristo. Muchísimos hermanos nuestros, muchísimos después de Jesucristo, murieron por ser fieles a Dios, empezando por Esteban, que fue el primer mártir cristiano, pero no el último. Nuestros hermanos iban a las plazas, al Coliseum, los llevaban allí, iban cantando a la muerte, desgarrados por leones, por fieras, etc. Sí que la humanidad ha presentado sus cartas, sus credenciales de que hay personas capaces de ser fieles a Dios hasta la muerte. Tenemos el caso más notorio y que sirve para iluminar este asunto en el caso de Job, ¿verdad? Pero luego el pueblo cristiano naturalmente ha dado pruebas suficientes y sobresalientes de esto, como el caso más significativo, el de Jesucristo. Tal vez ahí, en el caso de Jesucristo, se permitiese llevar la prueba hasta un extremo diferente al del resto de los humanos. No sabemos. Pero Jesucristo no contó con ayuda divina para superar su prueba. Por esa razón en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él se enfrenta solo a la muerte y supera esa prueba. El caso es ese, ¿verdad? El caso es que esta cuestión queda resuelta según el libro o la carta a los hebreos en el capítulo 11, porque tenemos tan grande nube de testigos que nos rodea, quitemos no todo peso que impide que corramos y el pecado que fácilmente nos enreda. Y habla acerca ahí de cuántos en la antigüedad habían sido fieles y cuántos han sido fieles desde entonces. Esto es suficiente respuesta para la derrota del diablo, pero por alguna razón la derrota completa
la derrota completa vino con la muerte de Jesucristo. No sé los que hayáis visto, pero está muy, muy logrado. No sé los que hayáis visto la película esta de o sea, la muerte de Cristo, la que hizo el Mel Gibson, la de Mel Gibson, ¿recordáis? La pasión de Cristo. Eso es ¿recordáis cómo cae como una gota del cielo justo cuando Cristo muere y se ve allí al diablo que ha sido derrotado? ¿Recordáis? O sea, cuando Cristo muere, el diablo es derrotado. O sea, la muerte de Jesucristo cumple muchas funciones. Por una parte, es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, porque gracias a la muerte de Cristo, Jesucristo nos salva. ¿Por qué? Porque ahí se da una decisión, un fallo judicial. No tenía razón Satanás. Los seres humanos sí merecen ser hijos de Dios. Porque Jesucristo, hombre, por eso tanto el Hijo del Hombre, Jesucristo, hombre, ya Daniel dijo, a alguien como un hijo del hombre obtuvo acceso delante. Jesucristo, hombre, venció al diablo y completó, en este caso, fue el más valioso testigo a favor de la raza humana. Al morir, él fue el más valioso testigo que demostró que la acusación del diablo era falsa. Y por otra parte, mediante esa muerte consiguió el derecho a rescatarnos, a hacernos hijos suyos, a hacer a la humanidad hijos suyos, que no son los cristianos hijos de Cristo. Como muchos están confundidos. Es verdad que Jesucristo se convierte en el Padre de la humanidad, no en vano en Isaías se le llama Padre eterno. Así Jesucristo se convierte en el Padre de la raza humana y sustituye a Adán. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero no es ese el caso con los cristianos. Los cristianos se convierten no en hijos de Jesucristo, sino en hijos de Dios. Juan 1:12. A cuantos sí lo recibieron se les concedió ser hijos de Dios. Por tanto, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Sí, por eso Jesucristo le dice a María, deja de colgarte de mí porque aún no ha ascendido al Padre, mas ponte en camino a mis hermanos, y diles, haciendo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Por eso no nos engañemos, hay dos destinos. O sea, una es la humanidad y otra son los hermanos de Cristo, los que son llamados a ser reyes y sacerdotes con Cristo. O sea, nosotros, los que nos hemos bautizado, tenemos ese llamamiento. Pero todo eso, naturalmente, el plan en general ya ha triunfado. O sea, el reino de Dios ya ha triunfado. Jesucristo ya ha vencido a la muerte, ya ha vencido al diablo. El diablo ya está muerto. Aún no ha ocurrido, pero judicialmente está muerto. Es como ocurre cuando a una persona judicialmente la condenan a muerte, la llevan allí donde la llevan y esa persona es ejecutada, pues yo que sé, al año, los 2 años, los 5 años, a veces más. Pasa la gente esperando ser ejecutada, ¿verdad? Pero ya judicialmente está muerta. Si se fija, cuando se fija la fecha, cuando se le condena, usted está condenado a muerte. Por tanto, ya está muerto. Adán, cuando dijo Dios, el día que comas, positivamente morirás. Judicialmente murió el día que comió, judicialmente, que no físicamente. También el día que murió Cristo, judicialmente murió Satanás. O sea, esto no va a fallar. Esto va a cumplirse. Pero de nuevo viene la reflexión. Puesto que esta gran cuestión se planteó, hermano y hermana, ¿no os parece que esto debe ser un acicate tremendo para que más que nunca, sabiendo eso, nosotros también demos una respuesta al diablo? ¿Le daremos por la manera como vivimos la razón al diablo? Vivimos unas vidas
llenas de egoísmo. Porque, hermanos, perdonadme, probablemente yo no me puedo juzgar, como dice el apóstol Pablo, el que me va a juzgar es Jesucristo, por supuesto. Y no voy a juzgar a ningún hermano, por supuesto. Por supuesto. Pero a veces algunos que dicen o decimos ser cristianos, ¿qué clase de vida vivimos? Una vida que de alguna manera le da la razón al diablo con nuestros egoísmos, con nuestra desobediencia a Dios, con nuestra incapacidad para amar con toda el alma a nuestros hermanos, por un quíteme usted esas pajas, los echamos de nuestra vida, los echamos de nuestro corazón, los asesinamos. No los asesinamos porque no podemos, pero cuando uno echa de su vida a un hermano, en realidad lo está asesinando para él. No quiero verte más, no quiero saber de ti. Pues menos mal que no eres Jehová, porque si tú fueses el soberano del universo, o sea, en este momento lo que hacía era mandar un rayo y matarme, porque ya me echas de tu vida, me quitas de tu amor, me quitas de tu cariño, me quitas de... Y es penoso, porque todas esas cosas, cuando actuamos así, estamos de alguna manera, esa conversación que Jehová tiene con Satanás, ¿ha fijado tu corazón en mi siervo Diego? Es por nada que Diego ha servido a Jehová. Aplica, cada uno que ponga su nombre. ¿Estamos nosotros conscientes de que tenemos que dar una respuesta a favor de el avalador que tenemos? Alguien ha dado la cara por nosotros. Proverbio 27:11 se podría traducir así: hijo mío, he dado la cara por ti, he dado mi cara, he salido avalador por ti. ¿Permitirás que me escupan en la cara? ¿Me darán una bofetada en la cara por haber dado la cara por ti? Más que nunca, estamos en un momento, hermanos, en que el mundo está como nunca antes, está inestable. Este es el momento de entender que tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios, que tenemos que vivir dentro del amor, que tenemos que darle respuesta al diablo en esta gran cuestión. Sí, la gran cuestión es: ¿merece la humanidad ser llamada hija de Dios? ¿Merece la humanidad aquello que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza? ¿Tenemos cualidades de Dios o tiene razón el diablo? ¿Qué va? Son unos egoístas. Mira, tú haz esto y verás cómo te maldicen. ¿Con cuántos no se ha equivocado el diablo? Pero claro, él ha jugado con ventaja. ¿Por qué? Pues primero le quitó la perfección a Adán y Eva. Sus hijos nacieron como nacieron. Él ha estado chinchando desde el principio de la humanidad, presentando trampas, poniendo problemas, intentando corromper a la humanidad, y sigue haciéndolo más que nunca, corromper a la humanidad, a manipular las cosas para que seamos malos, haciendo ver que en este mundo te va mucho mejor si eres un sinvergüenza que si eres un hombre justo. Fíjate qué bien viven los sinvergüenzas, dijo Asaf en el Salmo 73, ¿verdad? ¡Ja! Ni dolores de muerte tienen, están gordos. Así son cosas en las que tenemos que meditar, pero sobre todo me parece que algo que, si a alguno le queda alguna duda, podemos seguir hablando. Algo que descubrimos hoy es que la razón por la que Dios permite el sufrimiento, por qué permite la maldad, por qué permite la injusticia y cuál es la gran cuestión universal, me parece, con toda sinceridad, que pudiera estar equivocado o puede que no la acierte de pleno, pero que nada tiene que ver con aquello que nos enseñaron, sino que tiene que ver con lo que aprendemos en el libro de Job. Hermano, y por eso esto ya hace tiempo que pienso así, pero el otro día me surgió
el deseo intenso en mi corazón, como decía el hermano José Manuel al principio, es que me ha surgido un deseo de tomarme tan en serio. Bueno, pues me surgió el deseo de compartir con todos vosotros este asunto, para que vayamos viendo claro y también entendamos qué se espera de nosotros en vista de la gran cuestión que se ha presentado en el universo. Y nada, no sé si algún hermano o hermana quiere añadir algo o hay alguna pregunta, alguna cuestión, algo que no hayáis entendido, hermana Maripino. Después del Fino. Yo tengo una pregunta, a ver si lo entendí bien. Entonces, en la Biblia no tiene nada que ver con demostrar la soberanía del Creador. Nada. No, eso no es. No. La soberanía de Dios jamás se ha puesto en duda. Satanás jamás ha puesto en duda la soberanía de Dios. Claro, es que tiene mucha lógica lo que estaba escuchando y me estaba quedando yo con esa idea y quería asegurarme si era eso lo que estaba entendiendo. Sí, porque es me así, pareció Mari. Tú ves en el libro de Job... El ser humano, ¿no? Que el ser humano se apartó de Dios y no merece la vida, no merece... Esa es la afirmación del diablo. O sea, en el libro de Job, ¿a ti te parece que Job está desafiando la soberanía de Dios? En el libro de Apocalipsis, cuando dice, hacia abajo ha sido arrojado el acusador que acusa a nuestros hermanos día y noche. O sea, lo que hacía Satanás era acusar a la humanidad, no decir, no, yo tengo derecho a ser Dios. No, esos son cuentos de pan y pimiento. Hermano Delfino. Yo, si te parece a ti y a los demás hermanos que estamos en pantalla, creo que esta conferencia es digna de que podamos presentarla a muchísimas personas que realmente tienen un conocimiento posiblemente equivocado de la soberanía de Jehová Dios y la causa de dicha soberanía, si realmente es lo que hemos aprendido hace años o lo que tú nos estás ahora ayudando a entender, y dándonos confianza de la garantía de la fidelidad de Job y otros cristianos ante Satanás y ante el propósito de él para con la humanidad. Y esto es seguramente un gran beneficio para dar información en la predicación a hermanos y a personas interesadas en cuanto al propósito de Jehová, el propósito de Job con su comportamiento y el comportamiento que deberíamos tener los hermanos y los cristianos en cuanto a cómo defender la realidad de la enseñanza que recibimos de Job y oponernos a Satanás de toda manera que no podamos ser debilitados por las trampas que él ponga en este mundo. Muchas gracias, hermano Delfino. Por mí nunca había inconveniente. Ahora bien, no sé si algún hermano no quiere que este vídeo sea público. Me parece que a lo que tú te refieres, Delfino, es decir, ¿por qué no se hace público, verdad? Si algún hermano dice, no quiero que se haga público, pues no se hace público. Lo mantendremos en oculto como siempre. Que lo diga. Hermana Arancha. Pues me ha gustado mucho el haber vuelto a repasar este asunto que tú y yo habíamos estudiado ya también hace, bueno, pues en nuestros estudios, en algún momento lo hemos mencionado, pero sí que mientras lo estabas comentando he apuntado algunas dudas que tengo que tal vez pues no es que sean esenciales para este entendimiento, pero sí que yo creo que van a estructurar un poquito mejor lo que hemos aprendido en mi mente, por lo menos. Entonces, te pregunto, si te parece. Bien. Y bueno, y en general a todos los hermanos también, claro. Entonces, cuando estábamos hablando de que Jesús, pues aparte de que su muerte significó el paso para que nosotros podamos salvarnos, ¿no? Una vida similar a la que Adán perdió para ganar la vida eterna para nosotros, ¿no? Un hombre sin pecado, como fue Adán, ¿no? Por lo menos así le creó Dios hasta que él pecó y perdió
esa vida eterna por la de Jesús, ¿no? Entonces, hablabas también de que de alguna manera Jesús, con su muerte en la cruz, demostró pues que el hombre puede llegar hasta el fin, hasta su muerte, sin traicionar a Dios, ¿verdad? Manteniéndose íntegro. Entonces yo pues me preguntaba que en cuanto a equivalencias, ¿no? Realmente se supone que Jesús llegó hasta su muerte sin pecado, ¿no? Porque tenía que llegar a ser sin pecado para poder cargar con todos los pecados, ¿no? Entonces, claro, a nosotros se nos pide, ¿no? Dios da la cara por nosotros siendo pecadores. O sea, es verdad que cuando hemos aceptado ser hijos de Dios, hemos creído en Jesús, nos hemos bautizado, se nos ha lavado, ¿no? Y se nos ha puesto unas rompas limpias, ¿no? Si nos mantenemos en ese camino. Pero bueno, no dejamos de enfrentarnos todos los días a diversas tentaciones, y con ello también pues hablo de problemas pues de nuestro carácter, vivencias, experiencias que nos transforman y tal vez nos hacen muy difícil pues enfrentarnos al pecado y a las tentaciones, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que Jesús llegó a esa cruz habiéndolo pasado mal, habiendo sufrido mucho, habiendo sido también tentado, pero de alguna manera se garantizó que Jesús tenía que llegar sin pecado a esa muerte, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros no estamos en esa condición de Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él sí que se dice que aboga por nosotros y que nos entiende en el sentido de que ha pasado por los sufrimientos que hemos pasado nosotros, pero Él consiguió llegar a ese fin sin pecado. Entonces estaba pensando que tal vez un equivalente en cuanto a ese aspecto sería Job, ¿no? Porque Job no era perfecto, aunque dice Dios de él que era un hombre íntegro, que no pecaba, pues evidentemente al ser hombre algún pecado tendría, entiendo yo, o sea, pues bueno, o por lo menos se supone que todos los hombres nacemos con pecado, ¿no? Pero bueno, me preguntaba eso, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre Job y Jesucristo, ¿no? O sea, por el hecho del pecado, porque aunque a él se le sometió a tentaciones, nunca cayó, ¿no? Entonces, estamos en una condición muy diferente. Muchas gracias, hermana Arantxa. Vamos a seguir escuchando comentarios y a ver, hermana Mirta, hermano Gilberto, están esperando hace rato. ¿Y yo primero o Gilberto? Sí, Mirta levantó la mano antes. Yo no tengo ningún problema en que el video se haga público, para nada, digo, no me parece. Y lo que se habló acá, no sé si yo habré entendido mal a los testigos, pero yo lo había entendido así, que no se había desafiado ni el poder ni la soberanía de Jehová, porque era fácil probarlo. Es lo que sí es que los seres humanos podemos servir a Dios por interés, para estar bien, para que nos proteja, y no porque se lo merece, porque es bueno, porque ha hecho todas las cosas bien. Digo, en el caso de Jesús, Él nos compró, por eso podemos también, si pecamos, como decía la hermana Arantxa, si pecamos, tenemos la sangre de Jesús que nos redime de ese pecado, y vamos a pecar. Incluso los apóstoles, como hemos dicho muchas veces, Pedro lo negó, y sin embargo no fue condenado, ni se piensa que Pedro fue una mala persona. Pedro era un buen seguidor, un buen cristiano, estaba perdonado porque justamente Jesús dio su vida, que era de él, y la dio por nosotros. Y sí, digo, creo que el tema es ese, que no es la soberanía ni el poder de Dios lo que está en disputa, lo que estuvo en disputa nunca, porque era muy fácil para Dios probar quién es Él. Sí, lo que nosotros, cómo nosotros lo servimos,
y como muchos es por interés, y yo creo que muchas religiones es por interés que la gente va, hay muchas religiones donde la gente pone dinero y lo pone para tener ellos mismos, para atraer hacia ellos mismos dinero. Digo, no es por amor de pronto para que otros que son pobres o que no tienen que comer puedan comer, sino para que ellos reciban más. Y eso es una manera interesada de servir a Dios, ¿no? A Jehová. Dios, era eso nada más. Muy bien, muchas gracias, hermana Mirta. Hermano Gilberto. No te oímos, Gilberto. Tienes que abrir tu micro ahora. Ahora, bueno, no sé si lo que vaya a decir demuestre que estoy completamente ignorante de lo que estamos tratando en este momento. Pero si nosotros comparamos lo que significa soberanía, un país, por ejemplo, es soberano sobre otros países si tiene mayor poder que los otros y también tiene el poder para establecer todas las leyes que rijan a todos estos países si es necesario. Bueno, en el caso de Jehová, él es todopoderoso y tenía el derecho universal de decirle a los seres humanos qué podían hacer o qué no podían hacer. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, él le dijo, todos de lo que hay en el jardín ustedes pueden comer, pero ese que está en el medio del jardín, ustedes no deben tocarlo, no, ni mirarlo si quieren, no deben comerlo porque el día que lo hagan, ustedes van a morir. Ese es el derecho que tenía Jehová de establecer esta ley porque ellos eran inquilinos del paraíso. Entonces, sin embargo, ahí lo que leímos en el libro de Génesis, el capítulo 2, vemos que Satanás se acerca a Eva por medio de una serpiente y le hace la pregunta, ¿es verdad que Jehová ha dicho que no deben comer de ese fruto que está en el medio del jardín? ¿Es verdad que debe comerlo o si no morirán o si lo comen morirán? Y Eva le dijo, sí, Jehová nos dijo eso. Entonces, ahí Satanás desafió ese derecho que Jehová tiene de gobernar, o sea, desafió esa soberanía. Y entonces le dijo, verdaderamente no morirán. Entonces ya desafió la soberanía. Ese es el punto que yo entiendo. Ahí no estaba hablando Satanás en ese momento, lo mismo que sí habló cuando habló en el caso de Job, donde Satanás habló con Jehová. Muchas gracias, hermano Gilberto. Si yo no obedezco a Jehová, desafío su soberanía. Esa era la idea. Sí se nos enseñó cualquier testigo de Jehová que, en fin, recordará la frase Satanás desafió la soberanía de Dios. Ese desafío de la soberanía de Dios es muy relativo. Naturalmente se podría decir que cualquier ser humano que desobedece a Dios, desacata a Dios, no obedece, ¿se podría decir que está desafiando su soberanía? Sí, se podría decir, pero esa no es la gran cuestión. O sea, la soberanía de Dios nunca jamás ha estado en cuestión. Por tanto, desafiar la soberanía en el sentido de querer ocupar el sitio de Dios en cuanto a gobernar el universo es una cosa, eso nunca se ha puesto en duda. Naturalmente, la desobediencia de Satanás a Adán y Eva, de alguna manera, se le podría llamar desafiar la soberanía de Dios, aunque yo no lo llamaría así porque no describe en toda su amplitud lo que es un desafío de soberanía. Más bien, la gran cuestión, y esta queda muy clara por la conversación que tiene Jehová con Job, ahí determina cuál es la gran cuestión para nosotros. O sea, queda muy claro
Dios dice, los humanos, ¿te has fijado en mi siervo Job? Bueno, los humanos, Dios da la cara por nosotros. Y Satanás dice, es por nada, o sea, al contrario, se opone. Dice que los humanos siempre somos egoístas, que no merecemos vivir. Dios mismo dice, estás incitándome para que mate a Job. A pesar de que tú me estás incitando para que mate a Job. Esa incitación para que mate o destruya a Job se hace extensiva a toda la humanidad. O sea, Satanás es partidario de que la humanidad desaparezca, porque para que él se salve, la humanidad tiene que morir. O sea, él tiene que tener razón en sus afirmaciones para que la humanidad, para él poder seguir viviendo. Y es que somos una creación fallida, es que no merecemos ser llamados imagen y semejanza de Dios. Esa es la gran cuestión que se tiene que resolver. El que Jesucristo tenga que venir a la tierra y dar como ser humano y sufrir muerte, tal muerte, porque pensad una cosa es, mira, que un justo muera y así nos salva. O sea, para que nosotros, para Jesucristo ser un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, basta con que muriese alguien que no merecía morir. Así podía morir, en fin, de una pedra en la cabeza. Pero no, ¿por qué esa muerte tan cruel? ¿Por qué la crueldad de la muerte de Jesucristo? Porque más allá de ser un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, que eso sería de cualquier manera que él muriese injustamente, tiene que ver con si el hombre, Jesucristo, hombre, como hombre, su amor a la justicia, su amor a Dios, su amor le permitiría sufrir hasta cierto punto. Y es lo que Jesucristo hizo. Porque yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué tuvo que morir tan cruelmente Jesucristo? ¿Por qué no sencillamente morir? Y no lo entendí tan rápidamente, ni tan fácilmente. No lo entendí hasta que comprendí que era más, la muerte de Jesucristo no solamente fue un precio para salvarnos, que también una cosa puede servir para muchas, para cumplir muchos propósitos. Sí, Jesucristo, la muerte de Jesucristo fue para salvarnos, sí, su sacrificio nos salva, pero también era una respuesta al diablo. El diablo había afirmado que la humanidad, que el ser humano era una creación fallida y que por tanto no podía dar cierta talla. Por eso Jesucristo nació de una mujer, de un vientre. Todo el universo vigiló que era absolutamente 100% humano, era un ser humano, pero había algo que se le había otorgado, que tenía derecho a otorgársele, y era toda su capacidad mental, toda su personalidad que cabe también en un ser humano, pues la personalidad de Cristo cupo en un ser humano, en un cerebro humano, en un alma, en un cuerpo humano, por tanto, perfectamente era un hombre 100%, pero con todos plenamente desarrollado. Y ese hombre humano, ese ser humano 100% plenamente desarrollado, fue fiel hasta la muerte, y por eso la Biblia dice, sí, hasta la muerte, y recordáis que dice, sí, muerte en una cruz. O sea, no la muerte, algo más, muerte en una cruz. O sea, la manera cruel como murió Jesucristo fue una respuesta que superó, parecida a lo que hizo Job, que a pesar de sufrimiento no pecó contra Dios, superó a Job en sufrimiento y dio una respuesta completa al hecho, dejó zanjada la cuestión de que un hombre y una mujer perfectamente desarrollados sí pueden ser hijos de Dios, sí son imagen y semejanza de Dios y no son una raza que merezca ser extinguida, que es lo que Satanás dice, que somos una raza a extinguir, porque no valemos un pimiento verde, no valemos. Es lo que le dice a Jehová delante de todos los ángeles, no valen,
No valen, son unos egoístas. Por eso, de ahí que se permita que Jesucristo muera ese tipo de muerte y que Job sufra todo ese sufrimiento, y cómo la historia está llena de relatos de personas que sufrieron y murieron en fidelidad a Dios. ¿Vale? Entonces, el tema de la perfección y la imperfección nada tiene que ver, hermanita Arantxa, porque muchos seres humanos en imperfección han muerto en fidelidad a Dios, pero no podían salvar sus vidas porque eran pecadores, porque el salario que el pecado paga es muerte. Así sí que ha habido seres humanos que han dado respuesta a Satanás. De hecho, el proverbio lo dice: sé sabio, hijo mío, regocija mi corazón para que pueda responder. ¿Ves cómo hay seres humanos? ¿Ves qué larga lista de seres humanos buenos ha habido a través de la historia? Pero ahora entra otra cuestión. Estos seres humanos han pecado, pero es que no podían hacer otra cosa. Pero como la ley de Dios dice que el que peca debe morir, entonces hace falta el sacrificio de Cristo, que paga nuestro precio, porque alguien sin pecado murió por nosotros. Pero eso es otra cuestión. Es la manera como el sacrificio de Cristo nos salva. O sea, una cosa es cómo el sacrificio de Cristo nos da derecho a la vida eterna, porque una vez la humanidad ha pecado ya tiene que morir. Eso es independientemente de la acusación que Satanás hizo de que la raza humana era una raza fallida, y Satanás basó sus argumentos en el hecho de que solo había dos humanos perfectos, y los 12 obedecieron a Dios. Por tanto, son egoístas y no merecen vivir. Y claro, no había más. Él obtuvo el éxito sobre el 100% de la humanidad. Satanás tuvo éxito sobre el 100% de la humanidad. Pero luego la historia vino a demostrar que muchos hijos de aquellos seres que sí pecaron fueron fieles hasta la muerte y dieron respuesta a Satanás. Job dio respuesta a Satanás. Los profetas dieron respuesta a Satanás. Daniel dio respuesta a Satanás. Daniel murió ya. Cuando lo arrojaron a los leones ya estaba muerto. Pero Dios no permitió que muriese. Pero él fue fiel hasta la muerte. Cuando cayó ante los leones fue fiel hasta la muerte. Y fue fiel por algo. Le dijeron: tú no puedes orar a Dios. Y Daniel prefirió morir antes que dejar de orar a Dios. ¡Qué barbaridad! Y a veces nosotros nos perdemos una reunión de las nuestras por ir a ver una película, por decir algo, ¿no? Pero fijáis, o sea, Daniel prefirió morir antes que dejar de cumplir con su misión, con su rutina de orar 3 veces al día a Dios. Y sabían exactamente las horas, porque él abría la ventana hacia Jerusalén y ahora, venga, y entraron en tropel. Y él tuvo que morir, murió, aunque no murió, pero murió por su fe. Así, Daniel dio respuesta a Dios, y nosotros también debemos dar respuesta a Dios. O sea, Satanás, debemos dar respuesta y darle a Dios pruebas de que somos merecedores. Ahora bien, otra cosa tiene que ver con la gran cuestión de cómo se consigue la vida eterna. O sea, la vida eterna se consigue mediante el sacrificio de Cristo, porque había otro requisito que satisfacer. Para conseguir la vida eterna no solamente había que darle respuesta a Satanás, sino que además había que vivir en perfección, porque el que peca debe morir. Dijo Dios a Adán: el día que comas positivamente morirá. El salario que el pecado paga es muerte. Y claro, todos estos buenos hombres que fueron capaces de morir antes que renegar de Dios, todos estos santos, Esteban, Pedro, Pablo, en fin, y tantos y tantos y tantos y tantos otros, sí que hubo una cosa que no pudieron hacer, y es no pecar. Recordáis, la misma hermana comentó: Pedro le falló a Jesucristo, renegó de él, ¿no? Así, todos, por buenos que seamos, vamos a pecar, pero gracias a Dios el sacrificio de Cristo nos libera de nuestros pecados. Por tanto, ese frente lo tenemos cubierto. Así, ya lo único que nos resta hacer, hermanos, es dar la respuesta que dio Job, que dio Daniel, que dieron los profetas, que dieron los santos hermanos del primer siglo. Ese es lo que está en nuestras manos.
Eso es lo que nosotros podemos hacer, dar la misma respuesta y demostrar que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Que lo primero para nosotros en nuestra vida es Dios. Esa es la respuesta que podemos dar. Creo que o sea, son varias facetas las que se cumplen, ¿no? Yo creo que de alguna manera, si no mañana, como hemos quedado para estudiar, Arantxa, lo comentamos mejor, pero creo que he respondido tu pregunta, que al final no fue tan largo la exposición que no entendí exactamente cuál era la pregunta. Sí, sí. Pero bueno, Sí, creo que haciendo la diferenciación entre qué tenemos que hacer nosotros, qué respuesta damos a Satanás, y otra cosa diferente es cómo nos salvamos, cómo conseguimos la vida eterna, que es por medio de que Cristo nos ha comprado. Esa es la idea. Y en esa respuesta, ¿no?, que tenemos que hay, ¿no?, ante nosotros, ante la validez que tenemos, claro, pues evidentemente tenemos que esforzarnos por estar a esa altura, ¿no?, de decir, mira, no, yo voy a amar a Dios pase lo que pase, o sea, pase lo que me pase tipo Job o peor, ¿no? Esa es la cuestión hasta dónde vamos a aguantar, ¿no? Pero claro, también en ese conseguirlo, ¿no?, iremos fallando, iremos pecando, y para eso tenemos a Jesucristo, ¿no?, que media por nosotros si nos arrepentimos. Es decir, que al fin y al cabo, pues la vida del cristiano es eso, ¿no? Es caídas, levantarse y tal. Cuanto Claro. menos pequemos, mejor, hermana Arantxa. No, ya lo sé, sí, pero o sea, por eso digo, ¿no?, que claro, también no nos podemos aprovechar de eso que tenemos, ¿no? O sea, del hecho de que tengamos un respaldo como es el de Jesucristo, ¿no? Porque tenemos claro que si pecamos y nos arrepentimos, pues somos perdonados, ¿no? Claro, ahí también luego pues habrá quien, ¿no? Hay una fina línea que diga, bueno, pues siempre voy a ser perdonado, pero bueno, también dice la Biblia que de Dios nadie se puede mofar, ¿no? Entonces, bueno. He escrito un anexo pequeño, una finalización a mi capítulo 4 en el que hablo de la salvación del mundo. En la parte final le he añadido un párrafo en la que digo eso. Cuidadín, cuidadín. Algunos pueden sonarle este mensaje como que, bueno, entonces yo vivo y cuidado, no sabemos hasta qué grado esto. Cuando uno es llamado por Dios, debe obedecerlo. Si uno es llamado por Dios y como dice, porque me voy a salvar igual, nunca, cuidadín, es mal precedente. A lo mejor resulta que no te salvas. Y aunque el plan de Dios es salvar a toda la humanidad, tal vez a aquellos caraduras que quieren, como dijo Jesucristo, cuidado, uno no puede comer de la mesa de Dios y de los demonios. Así que cuidadín, cuando nos llega el Evangelio tenemos que aceptarlo y tenemos... otra cosa es cómo Dios soluciona el problema de este mundo y cómo Dios salva al mundo. Pero Dios nos ha invitado a ser hijos de Dios. No digamos, bueno, pues yo voy a disfrutar de este mundo y luego como me voy a salvar, porque mira lo que Dios dice, los textos están muy claros, se va a salvar todo el mundo. Cuidadín, cuidadín. Por eso a ese capítulo 4 le he añadido un párrafo final diciendo cuidadín, cuidadín. Además puede ser para el cristiano, ¿no? Yo creo que incluso Satanás puede atacar por ahí, ¿verdad? O sea, de alguna manera decir, mira a estos hijos tuyos, ¿no?, que como tú les has prometido el perdón de sus pecados, siguen pecando y pecando y pecando y les da igual, ¿no? Porque se supone que tú les vas a perdonar. Sí, pero Realmente ya no son hijos de Dios. Los que siguen haciendo eso ya no son hijos que hay de Dios. que tampoco se puede plantear una vida del cristiano de esa forma, porque de hecho sería más bien demostrar lo que dice Satanás a otra cosa, ¿no? Porque es como también una especie de, no de protección, porque era diferente en el caso de Job, pero sí que es una redención constante. Entonces, aprovecharse de eso, también en todo caso le daremos más razón a Satanás que a Dios, ¿no? Así es, así es. Hermano Delfino, y terminamos. Tienes que abrir tu... Ahora. Sí, lo que es cierto es que todos los que en este mundo han existido y estamos existiendo, sabemos que no hemos nacido o no hemos sido criados por nosotros mismos.
sino que alguien nos creó. Los que tenemos el privilegio de saber quién nos creó y no creemos en la evolución ni en fantasmadas, sabemos que es Jehová Dios por medio de Jesucristo y su creación. Y los que realmente tenemos este privilegio, después hemos ido comprobando y conociendo realmente el propósito de él y la felicidad nuestra día a día y año a año. Y cuando conocemos realmente cuál es el propósito de él y cuál es realmente el resultado de su propósito y sus hechos para con la humanidad, lo único que podemos hacer es ser agradecidos. Amén. Y darle las gracias al que realmente las merece. Amén. El que nos quiere hacer felices, nos hace felices si realmente somos obedientes a él. Amén. Jesucristo. Amén. ¿Qué significa esto? Que realmente, ¿cómo vamos a dejarnos guiar y dirigir por un fantasma egoísta que lo que quiere es perjudicar a la humanidad? Pues tenemos la balanza a nuestro lado, si queremos, la vamos a vencer. Y si aflojamos y dejamos que nos engañen, pues lo vamos a perder. Y depende de nosotros y de nuestro conocimiento y de nuestra lealtad. Y eso es lo que tendremos si lo merecemos. Gracias. Amén, hermano Delfino. Digna guinda para la reunión de hoy. Lo que has dicho es maravilloso y es verdad y es lo que se